Muy buenas amigos, bienvenidos a este video en el que haremos las pruebas de rendimiento en gráficos de las nuevas tarjetas gráficas de Intel, ya que Intel presentó con gran expectativa esta gama de procesadores junto con los nuevos gráficos integrados de la nueva generación Iris. En este caso utilizaremos una laptop de la marca Dell, de la serie Inspiron 15, de la serie 3000, que cuenta con un procesador de 11ª generación, Core i5, específicamente el 1135G7, cuenta con Windows 10 Home y gráficos Intel Iris Xe. También cuenta con 12 GB de memoria RAM DDR4. Bueno, en este video lo que haremos es ver el rendimiento de los nuevos gráficos Iris de Intel. Entonces Intel nos dijo que esta nueva horneada de procesadores serían bastante eficientes en cuestión de gráficos y también bastante bajos en cuestión de consumo energético. En este caso el procesador que utilizaremos es un 1135G7, que pertenecería a la categoría UP3, que son procesadores que consumen de 12 a 28 watts máximos de TDP. Tiene una memoria caché de 8 MB. La frecuencia base es 2.4 GHz y puede llegar a una frecuencia máxima turbo de 4.2 GHz. Algo que noté en este procesador es de que es una nueva tecnología que está utilizando Intel en este tipo de procesadores, por lo que no es compatible para hacerle undervolt o overclocking. Entonces no es compatible con las herramientas que utilizábamos como la Intel Extreme Utility, que nos permite manejar los voltajes del procesador independientemente, ya que según Intel esta nueva generación de procesadores ya están lo más optimizados para otorgar el mejor rendimiento a una menor cantidad de energía. Entonces lo que ahora veremos es el rendimiento en distintos juegos para ver qué tan real es todo esto, todo lo que Intel nos dijo acerca de estos nuevos procesadores gráficos. Entonces comencemos. El primer juego que probaremos es Fortnite. Veremos el rendimiento primero a una resolución máxima de Full HD 1920 x 1080 píxeles, a la máxima resolución del 100%, y vemos cómo es el rendimiento del juego, todo en gráficos bajos, ya que estuve probando antes y realmente como para subirle los gráficos medios o altos, el procesador y el procesador gráfico sufren bastante. Entonces vamos a realizar todas las pruebas de Fortnite con gráficos bajos. Como vemos en la cantidad de FPS se mantiene una media de 30 FPS bastante estables. Bloqueándolo con los ajustes de juego a 30 FPS se mantendría más constante, pero estamos con la sincronización vertical desactivada. Y vemos cómo está corriendo el juego en mundo abierto y en lugares cerrados. Y tenemos una media entre 25 a 30 FPS. En algunos lugares hay unos bajones por la cantidad de gráficos o la cantidad de objetos que está mostrando en pantalla. Y como vemos también tenemos la cantidad de energía que está gastando en watts. Y vemos que sí cumple lo que decía Intel. Es un procesador bastante de bajo consumo. Su promedio es de entre 17 o 16 watts. Ahora veremos el rendimiento bajándolo a una resolución del 70%. Seguimos en Full HD, pero pongamos una resolución del 70% para ver cuántos FPS logramos ganar. Continuamos con todo en bajo. Y podemos ver que se obtienen alguna ganancia de FPS entre unos 6 a 7 FPS. Ya está el promedio entre 37 35 FPS. Tampoco es mucha la diferencia, pero lo bueno es que el juego sí está bastante fluido, no tienen cortes o lags repentinos. Y continuamos con el consumo a 17 watts. La temperatura también es muy buena, nos mantenemos en los 70, 76, 80 grados. Y vemos que se está utilizando no el total del procesador gráfico, está en un 80% como máximo. Y el procesador también se está utilizando a un 50%, 40%. Por lo que tal vez los gráficos o el juego no está muy optimizado para utilizar
este nuevo procesador gráfico Iris de Intel. Entonces quizá con próximas actualizaciones se vaya mejorando el rendimiento. Bueno, ahora también hagamos la misma prueba de Fortnite, pero esta vez en modo rendimiento, para ver qué tanto mejora la cantidad de FPS que podemos obtener en este modo. Voy a reiniciar el juego y veremos qué tal nos va con el modo rendimiento. Bueno, ahora vemos que estamos en el modo rendimiento, estamos con todo bajo, la resolución la mantendremos al 70%, ya que se ve bastante bien y no pierde muchos detalles en gráficos. Y vemos que obtenemos bastantes más FPS, una media entre 40 y 60 FPS. Veremos cómo rinde en una locación más poblada, donde se muestran más objetos. En este momento ya bajó a 40, pero como vemos, sí, la media está entre 60 y 40 FPS, dependiendo de la zona que tengamos, ¿no? Lo que tampoco nos mantiene unos 60 FPS estables, ¿no? Tal vez quizá bajando un poco más la resolución, el porcentaje de resolución, pero ya se pierde demasiados detalles, porque como observamos estamos con los gráficos al mínimo. Quizá para algo más competitivo podríamos bajar más resolución, pero realmente se pierde mucho detalle. Entonces en modo rendimiento sí se gana algunos FPS, pero tampoco es tanto. Vemos que al ratos a momentos llega a 30 FPS, lo que estamos obteniendo con el modo normal en gráficos bajos. Bueno, pero este es el rendimiento del procesador y vemos que no pasa del 80%. Quizá eso es por alguna optimización que falta hacer de Fortnite con este nuevo tipo de procesadores gráficos. Bueno, ahora pasamos al segundo juego, probaremos Rocket League. Igual a una resolución máxima de Full HD 1920 por 1080 con la sincronización vertical desactivada. Los FPS igual al máximo para ver hasta cuánto llega. Y ingresemos en una partida para ver qué tal rinde. Como vemos, obtenemos una media de entre 40 y 50 FPS. Esto también va variando, lo que noté es que varía de acuerdo respecto a la cancha o al escenario en el que estemos jugando. Obtenemos unos entre 40 a 50 FPS estables a una resolución Full HD con todos los ajustes en bajo, en máximo, en High Performance o en el máximo rendimiento del juego. Entonces la media es de 45 a 50 FPS. Vemos que este juego sí aprovecha al máximo el procesador gráfico, que siempre está casi al tope, está entre 90 y 97% de uso. Y el procesador no se lo está usando bastante, se mantiene en una media de 20% de uso en el procesador. Bueno, ahora vámonos a bajar la resolución. Probaremos la resolución 1366 x 768. Igual todo la sincronización vertical desactivada y veremos hasta cuántos FPS nos brinda. Vemos que ahora sí se mantiene bastante estables los 50 FPS, no baja de 50. Vemos al momento llegamos a 60 FPS, lo cual pienso que es una cantidad de cuadros por segundo bastante aceptable. Y la temperatura tampoco sube demasiado. El consumo de energía se mantiene en 16 watts. En algunas otras canchas también he notado que sube más. Pues depende mucho del tipo de cancha en el que estés jugando. Pero por las pruebas que estuve haciendo en algunos escenarios llega a subir hasta 80 FPS el juego. Y es bastante fluido. Bueno, ahora pasemos al tercer juego. Vayamos por Fall Guys. Igual comenzaremos la prueba con una resolución de 1920 x 1080
a la resolución máxima con todos los ajustes en bajo y veamos cómo se comporta el rendimiento en este juego. Bueno, aquí podemos ver, estamos a un 24 cuadros por segundo por la cantidad de jugadores y la cantidad de gráficos que se están mostrando. Está bastante bajo. En algunos otros escenarios obtuve hasta 40 FPS. En este momento está bastante bajos los cuadros por segundo. También la resolución está en Full HD, se ve bastante bien, pero se mantienen muy estables los FPS y vemos que se está utilizando el 100% del procesador gráfico. Veamos el comportamiento en otro escenario. En este otro escenario tenemos más gráficos de iluminación, más juego de luces y bajaron un poco los FPS, estamos entre una media de 22 FPS. Entonces este es el rendimiento en Full HD de Fall Guys con el procesador gráfico Iris de segunda generación o XE. Ahora vamos a otra resolución dentro del mismo juego. Hacemos igual a la resolución de 1366 por 768 con todos los gráficos en bajos y veamos si podemos ganar algunos FPS. Bueno, vemos que la media está entre 40 y 35 FPS, a momentos llegamos hasta, llegamos a 30, 46 FPS, 50. Es una resolución baja, pero tampoco afecta mucho cómo se está viendo el juego, ¿no? Una resolución más baja como 1280 ya sería, la considero demasiado baja y que te hace perder demasiados detalles ya en el juego. Pero a esta resolución vemos que la media está entre 40 y 50 FPS. El consumo, como vemos en todos los juegos, mantiene los 16 watts, que es el tope parece de este procesador. Entonces ahora pasemos a otro juego. Ahora pasemos a ver Control, que es un juego que exige bastante en cuestión gráfica. Es uno de los juegos que fue revelación el 2020 y cuenta con bastantes configuraciones gráficas, incluso cuenta con trazados de rayos o ray tracing, pero en este caso obviamente no lo usaremos. La resolución será Full HD 1920 x 1080 y todos los gráficos los pondremos en bajo, ¿no? La sincronización vertical está desactivada para ver hasta cuántos FPS nos brinda este juego. Y luego iremos probando distintas resoluciones para ver cuántos FPS vamos mejorando o podemos obtener bajando la resolución, ¿no? Entonces comencemos por la máxima resolución 1920 x 1080. Como vemos, en un ambiente cerrado estamos con gran cantidad de iluminación. Eso consume bastantes recursos del procesador gráfico. El procesador gráfico está al 100%, al máximo. Y vemos que la memoria de video igual está a la mitad de su capacidad. Este procesador Iris comparte la memoria RAM de la computadora y puede llegar hasta 6 GB de memoria para video, ¿no? En este momento estamos en 3 GB y estamos obteniendo 16 FPS, lo cual es bastante bajo, ¿no? No es muy jugable, bueno, aunque se ve bastante fluido el juego. Bajemos a una resolución de 1366 x 768 y a ver cuántos FPS podemos obtener. La mejora es considerable, ya tenemos una media de 25 a 20 FPS, pero el juego se ve mucho más fluido y aunque le hemos bajado la resolución se continúa viendo bastante bien. Entonces es bastante jugable, totalmente jugable. Vamos a ver, cambiar un nuevo escenario o ir avanzando para ver cómo se comporta. El procesador gráfico está trabajando al máximo.
pero seguimos en los 25 FPS. Ahora bajemos un poco más la resolución, a ver, a una resolución de HD 1280 por 720 y vemos si podemos ganar algo más de FPS. Ganamos unos 5 FPS y eso continúa abajo, no pasa de 30. Lo aconsejable sería 1366 por 768 para que nos otorga una experiencia de juego bastante buena. Vemos que pasa a una parte donde muestra animaciones del juego. Estas son animaciones obviamente pregrabadas, por eso se disparan los FPS. Tenemos 200 FPS, pero lo que se está mostrando en pantalla actualmente debe ser un video grabado. Entonces el juego no está renderizando los gráficos que se están mostrando en este momento, por eso se sube tanto los FPS. Una vez que termine la animación que se está proyectando, ya volverá a renderizar la tarjeta gráfica y bajarán los FPS. Vemos que ya estamos en un ambiente más abierto que no tiene tantos detalles. Y obtenemos una mejora en la cantidad de cuadros por segundo, ¿no? Estamos en 40 hasta 50 FPS a momentos, pero en ambientes cerrados, como vimos, la media era 30 cuadros por segundo. Y estamos obteniendo todos estos FPS con un consumo bastante bajo, que son 16 watts, ¿no? Una computadora de escritorio, simplemente el procesador llegaría a consumir el doble, sin contarla con la tarjeta gráfica. Muchas tarjetas gráficas de gama media llegan a consumir hasta 80 a 100 watts solamente la tarjeta gráfica, y estamos obteniendo toda esta cantidad de FPS solamente con 16 watts, lo cual es bastante sorprendente y muestra que Intel está yendo por un buen camino. Ahora pasemos al último juego, un clásico GTA, para ver qué tal optimizado está para rendir con este procesador gráfico, ya que este es un juego muy antiguo que no estaba diseñado para esta nueva tarjeta gráfica. Comenzaremos con una resolución Full HD, siempre con todos los gráficos en bajos, y haremos el test de rendimiento o el benchmark de GTA para ver qué tal nos rinde. Estamos obteniendo una media de 24-25 cuadros por segundo. En lugares más altos, como no tiene que mostrar tanto detalle, llega hasta los 30. Acá estamos obteniendo un tope de 35 FPS, ya que estamos lejos del suelo, y entonces no se tiene que mostrar tanto detalle. La memoria RAM está consumiendo bastante, 10 GB de memoria RAM, pero la memoria de video está llegando a 1 GB. El procesador gráfico sí se está usando al máximo, no baja del 90%. Y el procesador, la CPU, sí se está usando, está entre 60 y 70% de uso. Ahora veamos cómo se comportará en la ciudad, donde tiene que mostrar más detalles y más gráficos. Bajamos a unos 20-25 FPS. La verdad esperaba que rinda un poco más, porque es un juego bastante antiguo y
en los anteriores Intel Graphics de quinta generación, los de sexta generación, obtenía casi los mismos FPS. Entonces eso quiere decir que puede ser que el juego obviamente no está optimizado para este nuevo tipo de procesadores, pero Intel tampoco toma en cuenta seguramente muchos de estos juegos antiguos, o sigue en proceso de desarrollo, ya que es un nuevo tipo de procesador gráfico por el que está apostando Intel, ¿no? Por último, antes de pasar con las conclusiones, también quería mencionar que trata de realizar las pruebas de rendimiento con Call of Duty Warzone y prácticamente me fue imposible jugar. Les dejaré algunas de las imágenes de las pruebas que intenté hacer, y no sé si el juego no está optimizado para utilizar este tipo de gráfica, pero era prácticamente injugable. En muchos momentos ni siquiera lograba entrar al juego. Yo creo que quizá a futuro se vaya actualizando, o definitivamente el juego sea demasiado pesado para rendir con este tipo de procesador gráfico. Bueno, esa fue las pruebas de rendimiento en juegos con los nuevos procesadores de 11ª generación de Intel y los nuevos gráficos incorporados de Iris de segunda generación o XE. La verdad es bastante sorprendente que Intel esté logrando esta cantidad de gráficos por tan bajo consumo. Todavía no está a la altura de AMD, o quizás sí, en algunos juegos le está alcanzando los procesadores Ryzen con gráficos integrados Vega, pero muestra que Intel está yendo por un buen camino. En cuestión de rendimiento, por la experiencia que tuve de uso cerca de la máquina o de la portátil que la estuve usando unos días, el consumo energético del procesador es bastante bajo. Llegué a usar unas 5 o 6 horas me dio de uso intensivo, con navegadores abiertos, con distintos programas ejecutándose al mismo tiempo, y el consumo de la batería me duró de 5 a 6 horas, lo cual es bastante sorprendente porque en generaciones anteriores la media, cuando utilizabas le exigías el máximo rendimiento al procesador, la batería duraba de 2 a 3 horas, peor si utilizabas programas con gráfico. Acá podemos ver el cargador de esta portátil. Es bastante pequeño, es de 45 watts, y como vimos en las pruebas, el máximo de consumo del TDP de este procesador llegaba a 16 watts. Entonces por ese lado vemos bastante sorprendente conseguir buenos gráficos, que Intel esté consiguiendo tan buenos gráficos en cuestión de rendimiento, por la eficiencia energética que está logrando. Entonces esta fue la revisión de esta laptop Dell con la 11ª generación de procesadores Intel, y déjame tus comentarios o déjame algunas sugerencias de qué otras comparaciones o pruebas de rendimiento en otros procesadores que quisieras que hagamos en el canal. Eso es todo por este video, amigos, y nos vemos en la próxima oportunidad.